¿Alguien más? Nada, listo, ok. Bueno, entonces les decía que nuestra cefalosporina por generaciones, cada generación está organizada por espectro, no por orden de aparición. La de primera generación espectacular en gram positivo, algunos gram negativos tienen actividad. Usábamos mucho para infecciones de piel, o donde hay una flora de gram positivo. En profilaxis quirúrgica espectacular una cefazolina, cefalotina no tenemos, pero cefazolina usamos con mucha frecuencia porque cubre gram positivo. Profilaxis quirúrgica, no olvidarse. Pico alto del antibacteriano al momento del corte. Entonces, máximo 30 minutos antes de la cirugía con la inducción anestésica, ¿no? Si la cirugía se prolonga, puedes usar una segunda dosis y máximo hasta las 48 horas. Pasada 48 horas ya no es profilaxis, es tratamiento. Bien, las otras, algunas teníamos por todas las vías, como la cefradina, cefalexina teníamos en vía oral, semividas cortas, cada 6 horas o cada 8 horas, nos cubre todo gram positivo, piel, infecciones de piel, vías respiratorias altas, las otitis también. Y si bien tiene actividad en gran negativo se concentra mucho en la vía urinaria cefadroxil, con la gran ventaja de que se da cada 12 horas. Al darlo cada 12 horas aseguramos cumplimiento de tratamiento, buena concentración alta en vía urinaria y sí me cubre los gérmenes como más usuales en infección de vía urinaria como una Escherichia coli. ¿Okay? Segunda generación, muerta, gram positivo, gram negativo, pero habían dos ahí bien importantes. Cefuroxima atraviesa barrera hematoencefálica para gram positivo, gram negativo, y la cefoxitina, gram positivo, gram negativo y anaerobio. Para mí son las dos más rescatables, las dos que las podemos todavía conseguir porque no tenemos muchas en nuestro medio cefalosporinas de segunda generación. La tercera generación, creo que por ahí me quedé, por parejas se las enseño siempre. Cefotaxima con ceftriaxona. ¿Quién se acuerda las características de estas dos? Cefotaxima y ceftriaxona, ¿qué características tenían? No hacerlo bien, ¿verdad? Muy bien, Jenny Padilla, tu charla, escuchando a la profe. Me deprimen cuando los escucho en otra charla. Apaguen sus micrófonos, ya, los que no hablen, para que crea yo que están todos súper atentos, tomando apuntes, escuchando a la profe, mirando sus libros, recordando microbiología. Ya. Bueno, entonces, ¿quién se acuerda la diferencia entre cefotaxima y ceftriaxona, que los tomamos como hermanitas, las dos de tercera generación? Profesora, vía parenteral. Profesora, atraviesa muy bien barrera hematoencefálica. Su espectro gram negativo espectacular, pero no cubre pseudomonas. Y para gram positivos también tenemos actividad. O sea que pudiera yo decir que es de amplio espectro. Gram positivo, gram negativo. Y sus diferencias y atraviesan barrera hematoencefálica. Eso es importante para pacientes con meningitis. ¿Okay? Fíjense ustedes que las diferencias entre ellas son muy marcadas y son fundamentales. Mismo mecanismo de acción, mismo espectro antibacteriano, pero la diferencia es que cefotaxima es semivida corta. En infecciones muy graves, puedo usar cefotaxima hasta 2 gramos cada 4 horas. Infecciones que no son graves, 1 gramo usamos cada 8 horas, incluso cada 6 horas. ¿De acuerdo? O sea que su semivida es corta. Más la gran ventaja de ceftriaxona es que su semivida es larga. Siempre administro cada 12 horas. Así yo de 1 gramo o de 2 gramos, que es su dosis plena o dosis máxima o dosis neurológica, siempre cada 12 horas. ¿Qué otra diferencia? También farmacocinética. Ceftriaxona tiene intenso metabolismo hepático. Intenso metabolismo hepático, o sea que en insuficiencia renal la voy a elegir siempre. Y se almacena en vesícula biliar, útil en las colangitis, ¿no? Colangitis e infección en vía biliar, necesita un antibacteriano que mucho se concentre en esta vía para alcanzar altos niveles plasmáticos. O sea que me sirve en la colangitis, tiene intenso metabolismo de paso hepático, tiene semivida larga, puedo administrar intravenoso o Jenny, por favor, apague su micrófono, ¿ya? Puedo administrarlo intravenoso o intramuscular y sufre ciclo enterohepático. También eso es importante.
Sufre ciclo enterohepático, me va a barrer los gérmenes de tubo digestivo. Eso es importante. Las interacciones ahí con antibióticos, con anticonceptivos orales, era muy importante, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo algunas características de ella, pero las de tercera siempre se las agrupo. Cefotaxima con ceftriaxona, perfecto. Gran negativo, pero no cubre pseudomonas. Entonces aparecen otras dos cefalosporinas que cubren pseudomonas. Ceftazidima y cefoperazona. Las dos nos van a cubrir la pseudomona, importantísima, infección intrahospitalaria, pocos antibacterianos tenemos para pseudomonas, multiresistente muchas veces. Ceftazidima, ceftriaxona. ¿Y cuál es la otra que me falta? De pronto las cefalosporinas de tercera solo habían de vía parenteral. El gran problema era cuando tu paciente lo interna, recibe su antibacteriano y ya tiene que irse a casa y su vía oral ya está habilitado. El gran problema era a qué antibiótico le hacemos su terapia secuencial. Secuencial es pasar de parenteral a vía oral y no teníamos cefalosporina. Hoy en día sí, con excelente perfil de seguridad, cefixima y de estabilidad, pH ácido gástrico. Entonces, esa es la cefalosporina de vía oral que tenemos hoy día y realmente nos ha solucionado muchas cosas, tanto desde control de infecciones urinarias, buena llegada al líquido prostático, puedo hacer terapia secuencial. Entonces esa es la forma en que estudiamos esta penicilina. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Creo que esto ya se los había dado yo, ¿no? ¿Hasta dónde habíamos hecho la clase anterior? Parece que los alumnos no están en la clase. Bueno, no importa. Vamos a hablar como los locos y voy a seguir dando mi clase. Cefotaxima, tenemos el frasco ampolla de 1000, es la que más utilizamos, ceftriaxona igual. Cuando vayan a indicar ceftriaxona, hay endovenoso y hay intramuscular. La ceftriaxona es la misma. Lo único que cambia es que para vía endovenoso viene con agua para inyectable y para vía parenteral viene con lidocaína. ¿Ya? ¿Por qué cada una se debe administrar con ese solvente? Porque si yo administro lidocaína endovenoso es un antiarrítmico y ustedes lo saben, y me va a bloquear canales del sodio y va a provocar catástrofe. En cambio, en vía parenteral hace que se vaya liberando lento y sin dolor. ¿De acuerdo? Yo pudiera usar el mismo frasco ampolla para vía endovenoso que vía intramuscular, sí. Lo único que tengo que hacer es asegurarme el solvente. Para vía endovenoso solo agua para inyectable o suero fisiológico, pero para la vía intramuscular la única diferencia es que el solvente es lidocaína, ¿ya? Eso les recomiendo muchísimo. Mejor si siempre se respeta como viene ya de la industria, pero es la misma ceftriaxona, lo único que cambia es el solvente. Bien, ceftazidima tenemos de 1000 miligramos, todas estas tenemos de 1000 miligramos. Ceftriaxona, además de vía endovenoso, lo administramos vía parenteral y como es cada 12 horas, en vía parenteral intramuscular, quise decir, podemos administrar la dosis de todo el día en una sola vez. Ya, eso también es importante. Cefoperazona no tenemos, o sea que no les exijo. Estas tres sí, estas tres las tienen que saber bien, de cuánto viene, su semivida. Cefotaxima, la cantidad de sodio que ingresa. La cefalosporina, a diferencia de las penicilinas, es como más estable su anillo beta-lactámico a la hidrólisis de beta-lactamasa. Pero si ya hay resistencia a meticilina, que era una penicilina resistente a beta-lactamasa, no me sirven las cefalosporinas, ¿ya? Esta cefalosporina tercera, bacterias gram negativas, espectacular actividad, más tiene efecto para gérmenes gram positivos. ¿Quién gana para gram positivo? Siempre primera generación, ¿no? Eso ya lo hemos repasado muchas veces, voy a ir pasando un poquito más rápido. La cefotaxima, su rango de concentración inhibitorias mínimas aceptable es hasta 16. O sea que cuando ustedes vean la MIC hasta 16, consideramos sensible, de 64 para arriba resistente. Si yo doy cefotaxima, normalmente usamos en adultos 1 gramo, ¿no? En niños es a 20 miligramos por kilo, la dosis que necesite. Llego 20, alcanzo a 20 microgramos. Y si es endovenosa, alcanzo 215 con 2000. 2000 miligramos de cefotaxima
cefotaxima es la dosis máxima por vez que se puede colocar. Es la dosis máxima, es la dosis plena, es la dosis neurológica. Lo ideal en estas infecciones muy graves, infecciones en sistema nervioso central, 2000 miligramos cada 4 horas. Son dosis muy altas. ¿Ah? El único problema ahí es que se eliminan por vía renal, ya que ellas tienen poca biotransformación. Cefotaxima, mismo espectro que ceftriaxona, ¿de acuerdo? Son hermanitas. Únicas diferencias son farmacocinéticas. Muy bien. Streptococcus pyogenes, tengo un buen mix. ¿Quién tiene un mejor mix para Streptococcus pyogenes y qué localización de infección produce? ¿Hay alguien en la clase? No hay. Bueno, qué penita, porque a mí me gusta conversar antibióticos. Streptococcus pyogenes, profesora, agente etiológico más usual de faringitis y faringoamigdalitis. El Streptococcus pyogenes es una de las únicas bacterias que todavía mantiene una espectacular sensibilidad para penicilinas, donde una penicilina benzatínica siempre va a ser su mejor opción. ¿Okay? Fíjense que estos mix son mucho más altos que los de las penicilinas, pero sí son sensibles. El enterococo es naturalmente resistente con cefalosporina. Los otros estreptococos y estáfilos tienen buena actividad, generalmente no superiores a las penicilinas o a las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Cocos gram negativo, espectacular actividad. Bajitos mix, por ejemplo en el gonococo, muchas veces es suficiente una ceftriaxona de 500 miligramos, ni siquiera la de 1 gramo, siempre colocamos igual 1 gramo, una única dosis y es excelente. Moraxella catarrhalis, agente etiológico de la otitis en los niños. Ceftriaxona es una buena opción, pero no la primera. Normalmente la primera es en vía oral una amoxicilina, que hoy ya la usamos combinado con un beta-lactámico. Gram positivos, algunos gérmenes sí responden muy bien, un Clostridium perfringe, agente etiológico de la gangrena gaseosa, tiene un buen mix. Después en gram negativos, acá ya empezamos a tener buena actividad en gram negativo. Fíjense acá, tengo Escherichia coli, agente etiológico de infección urinaria, Klebsiella pneumoniae, infección urinaria, Proteus mirabilis, infección urinaria. O sea que es un buen tratamiento empírico, una ceftriaxona, claro, o una cefotaxima. Si voy a pensar en una neumonía, Klebsiella pneumoniae, excelente actividad. El neumococo, que es coco gram positivo, también responde muy bien, y el Haemophilus influenzae. O sea que va a ser un buen fármaco en infecciones de vía urinaria, va a ser un buen fármaco en una neumonía. En las otitis antes tengo otras chances, ¿verdad? Esto ya cuando consideremos que lo anterior no fue bueno o por un cultivo. Aquí me faltó una atrás que era la salmonela. Salmonela, excelente actividad. Acá la salmonela. Probablemente es la opción. ¿Por qué? En salmonela tenemos ampicilina, que sufre ciclo enterohepático, que se almacena en vesícula biliar, pero tengo que dar dosis alta y hoy hay mucha resistencia. Después sigo estudiando las penicilinas, ninguna, excepto la AMPI que ampliaba gram negativo, encefalosporina de tercera, ceftriaxona. Ya lo vamos a revisar, pero otra opción es el cotrimoxazol y otra opción son las quinolonas fluoradas. En salmonela nadie le gana a cloranfenicol, pero cloranfenicol hoy en día tiene tal, su perfil de seguridad no es bueno, efectos adversos que pudieran ser irreversibles, hace que ella no sea de elección. ¿Ah? Entonces la salmonela se almacena en vesícula biliar, la salmonela se almacena y la ceftriaxona también se acumula en vía biliar, ¿no? Entonces una excelente opción en salmonela. Cloranfenicol le gana en MIT, pero su perfil de seguridad no es bueno. Bien, la Shigella, espectacular actividad. Pseudomonas, ¿sirve o no sirve? A ver, alguien que me opine. El MIG es de 64. ¿Servirá o no servirá? ¿Le doy a una salmonela ceftriaxona y cefotaxima o no? Parece que no me están escuchando, ¿no? ¿Nadie? El MIG es 64. ¿Le doy o no le doy?
Alguien diga sí o no, yo lo corrijo. ¿No hay nadie en la clase? Bueno, criaturas, parece que han dejado grabando y lo escucharán después. Bueno, voy a continuar mi clase. Qué penita. 64 es un buen MIC. No, es un MIC extremadamente alto. Tendría que darle yo 3 kilos de cefotaxima o cetraxona para que sea efectivo. No es efectivo. Las únicas antipseudomonas encefalosporina de tercera generación es la ceftazidima y la cefoperazona. ¿Okay? Acinetobacter, un MIG extremadamente alto, no me sirve. Y son las dos infecciones intrahospitalarias de alta resistencia en hospitales asociados a ventilación mecánica a veces, y que es muy difícil de erradicar y que tenemos muy pocas chances. ¿Okay? Hemófilos influenzae, espectacular actividad, entonces una neumonía, una cefalosporina de tercera me cubre el neumococo, me cubre hemófilos influenzae, me cubre Klebsiella pneumoniae, neumonía típica, porque en atípicas no tengo actividad, porque las cefalosporinas no llegan al intracelular. En atípicas la chance es macrólidos, primera opción, quinolona florada, la segunda opción, y tetraciclina la tercera. ¿Por qué es la última? Porque es la más tóxica, pero probablemente es la más sensible. Haemophilus ducreyi, Pasturella, Yersinia, Vibrio cholerae, no usamos cefalosporina. Sus mix son extremadamente altos. ¿Okay? Bien, en coco gran positivo, ¿cómo se va a comportar un estáfilo? Pues un estáfilo, si es productor de beta-lactamasa, que ya sea resistente a meticilina, no me sirve. Ya, si ya es un MRSA, que significa Staphylococcus aureus meticilino resistente, aquí hay resistencia y punto. Streptococcus epidermidis, agalactiae son muy sensibles siempre y cuando sean sensibles a las penicilinas resistentes a los beta-lactamasa. Neumococo resistentemente resistente a penicilina no va a ser una buena chance de dar una cefalosporina. Enterococo, pregunta de examen, naturalmente resistente. Cefalosporina para el enterococo. Enterococo damos AMPI con un agente, es una excelente combinación. Cefotaxima en infecciones graves podemos dar hasta 200 miligramos por kilo. Una dosis habitual es 100 miligramos kilo, pero en el día completo, y lo podemos dar en 2 veces o en 4 veces semivida corta. Eso va a depender de la edad del paciente, de la gravedad de la infección y va a depender del lugar de la infección. Si es neurológica, si es una meningitis, pues estamos hablando de que necesito dosis altas a intervalos más pequeños, ¿no? Recién nacidos hacemos 50 miligramos por kilo, lo podemos dar perfectamente cada 12 horas porque ellos lo van a eliminar mucho más lento, ¿no? Bien, en los adultos dosis habitual es 1 gramito cada 6 horas o cada 8 horas y dosis máxima 2 gramos cada 4 horas en infecciones muy graves. O sea que hacemos hasta 12 gramos día. Profilaxis quirúrgica se puede usar, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque cefotaxima es un antibacteriano que lo usamos normalmente en tratamiento. Y siempre yo les he dicho, cuando haya una profilaxis quirúrgica, la idea es que ese antibacteriano se reserve solo para la profilaxis, ¿ok? La cesárea, sí, acá me gusta en cesárea, ¿por qué? Me gusta porque cubre gran positivos y gran negativos y hacemos una sola dosis. Entonces ahí sí está como más permitida una profilaxis, pero no en las cirugías cotidianas. En gonorrea, dosis única, les decía yo, hacemos 1 solo gramo, que a veces se prefiere hacer la ceftriaxona, que es intramuscular, ya que la cefotaxima es siempre endovenosa. Hacemos el ajuste de acuerdo a la función renal y en reacciones adversas, en la medida que yo me separo de las penicilinas, las cefalosporinas tienen bastante más efectos adversos. Ya esto es importante. Mucho se relaciona con infusiones rápidas. Si yo administro una infusión rápida, ahí viene el shock de velocidad y hace arritmia. Esto no solo pasa con cefalosporina, pasa con muchos fármacos. Ustedes tienen una guía que se publicó, que está en el Hernández Vera, y ahí les coloco todito las ampollas por abecedario,
cuál es la mejor forma de administrar, en qué diluir, si es endovenoso, si es intermitente, cuál es la mejor forma de administración, cuando miramos y la debo desechar porque ha cambiado de color o porque ha precipitado, ¿no? Y ahí dice velocidad de infusión. Eso les va a ayudar mucho. A veces es difícil tenerlo en la cabeza todo. Consulto. Cuando consulte el mismo fármaco 3 veces ya lo habrás aprendido, ¿ya? Pero para evitar errores, al momento de administrar un fármaco, tienes que cuidar muchísimo de no cometer errores, ¿no? Porque van a aparecer a veces los efectos adversos por mala administración. Sobre infección por microorganismos resistentes, claro que sí. Colocamos estos fármacos y son de amplio espectro, barre gram positivo, gram negativo, entonces los oportunistas empiezan a florecer. Cándida, ¿quién florece? Pseudomonas tenemos casi todos en intestino, más está dormido y en poca cantidad. Le barrí la flora de los otros y Pseudomonas prolifera, ¿no? Un Enterobacter que tampoco es sensible. Generalmente los que proliferan son a los que no son sensibles el antibacteriano, ¿ya? Colitis pseudomembranosa, esta es asustante, esta es muy compleja, difícil de diagnosticar. Hemos usado mucho antibiótico porque lo necesitábamos, no te quedaba de otra. Su tratamiento no está fácil, de Clostridium difficile. Hacemos metronidazol, hacemos vancomicina, más no siempre tenemos éxito en ese tratamiento. El diagnóstico a veces es muy tardío. ¿Okay? Muy bien, en cefotaxima, ¿qué me interesa de su farmacocinética? Alcanza altas concentraciones en meningitis. Ok. Útil para infecciones neurológicas en altas concentraciones. Alcanza concentraciones altas a nivel biliar, sí, pero la ceftriaxona se acumula más. Llega a muchos tejidos, sí, no al intracelular, semivida es corta, siempre semivida corta. Parcialmente se metaboliza en el hígado, pero por el riñón se va inalterada. Esto es importante. Cuando hay insuficiencia renal, yo tengo que ajustar dosis siempre, porque ella se va en forma activa. Se elimina por vía biliar una parte, no mucha, y atraviesa leche materna. Sin embargo, en embarazo y en lactancia, un fármaco clase B. Clase B significa que hay estudios en animales de experimentación, no hay estudios en mujeres embarazadas, pero se ha usado y se ha visto que no tengo mayores efectos para el feto. Si la mamá recibe cefotaxima o ceftriaxona, se elimina por leche materna y puede dar un poco de diarrea al lactante, sí. Pero más de eso generalmente no. O a veces lo hipersensibilizamos. Y cuando ese niño o neonato recibe un antibiótico, puede hacer alergia a la primera administración. Cefotaxima en ampollas de 500 y de 1000, esta es la que más usamos. Estas son las tablitas que ustedes siempre tienen que manejar en su bolsillo. No tienen derecho a equivocarse al administrar un fármaco, tienen derecho a revisar todas las veces que ustedes lo necesiten. Acostúmbrense. Si no están seguros de algo en medicina, buscan la forma de decirle al paciente que vuelva mañana, que vuelva más tarde, o si el fármaco había que poner a las 4 y no está la enfermera y les toca a ustedes, están haciendo su internado, colóquelo 4:15, pero asegúrese de que está bien administrado. ¿Ya? Siempre si tienes duda, un pie atrás, revise todo lo necesario, tiene derecho para ser bien administrado. Sí se puede poner intramuscular, pero no es ideal. Ideal es la ceftriaxona intramuscular, endovenoso directo con agua para inyectable, pero ¿qué dice acá? Pasar en 5 minutos. Poco probable que se quede quien administra 5 minutos colocando un fármaco cuando tiene 20 pacientes más. O sea que, ¿qué es lo ideal? Para mí este es el estándar de oro. Dilúyelo en 50 o 100 ml, fisiológico glucosado. Según en las dos puedes diluirlo de acuerdo a la conveniencia del paciente y pasar en 60 minutos. Fíjense la diferencia entre estas dos. Aquí lo voy a pasar en 5 minutos y apenas reconstituido con 10, acá diluido con 100 y lo voy a pasar en 1 hora. ¿Quién tiene mayor margen de seguridad? Siempre esta. ¿Quién tiene menor riesgo de tromboflebitis? Esta. ¿Quién tiene menor riesgo de hacer arritmia? Esta. O sea que no hay donde perderse. Cuando yo digo 100 ml, lo ideal es colocar un microgotero para administrar. Endovenosa continua, no tenemos éxito terapéutico. Cefalosporina se ha visto que para ella ser efectiva tiene que ser dosis alta y a sus intervalos, ¿no? Hay otros fármacos que pudieran entrar las 24 horas y son efectivos porque ellos son más concentración dependiente que tiempo dependiente.
Una vez yo lo reconstituí, 24 horas a temperatura ambiente, lo puedo dejar mi frasquito reconstituido. Y si lo meto a la heladera, 96 horas. O sea que en neonatología a veces lo guardamos para evitar un gasto, ¿no?, extra. Proteger de la luz. Y con quien tengo incompatibilidad, con el aminoglucósido, los dos juntos no pueden entrar. Profesora, pero un aminoglucósido se potencia con una ceftriaxona o cefotaxima, sí, pero tienen que entrar con 2 horas de diferencia y la vía bien lavada. Una vez dentro del organismo, sinergismo de potenciación, pero no pueden entrar los dos por la misma vía. Creería que se va entendiendo, ya ni les pregunto nada, pues nadie contesta. Ceftriaxona es su prima hermana, hasta 16, igual que cefotaxima, consideramos sensible. Si administramos 1000, que es la usual, hay de 500 también, alcanzó 80. Intramuscular es alta concentración. En niños hacemos de 20 a 500 miligramos kilo día. En infecciones graves, hasta 80 miligramos kilo día. Es una dosis bastante alta. Normalmente en adultos una dosis estándar es 2000 miligramos, que son 2 gramos cada 12 horas, ¿ya? Fíjense en el meningococo, cómo es tan sensible que apenas fuera necesario 125, ni siquiera un cuarto de la ampollita intramuscular, dosis única. Nosotros normalmente hacemos 500 miligramos o 1 gramo. Ella es bastante poco tóxica. Uno de sus efectos es probablemente a nivel de vesícula biliar, puede ser barro biliar, hipersensibilidad o alergia, muy pocos efectos adversos, ¿ya? La dosis usual de ceftriaxona es 1 gramo siempre cada 12 horas. Si vas a dar 2 gramos porque estoy en una infección grave, como esta, una infección meningia, 2 gramos cada 12 horas, ¿ya? En 2 dosis siempre, porque su semivida es la misma. Así de 500, de 1000 o de 2000 miligramos, eso siempre va a ser cada 12 horas. Esto es importante, si hay un brote de un meningococo en el hospital, se debe colocar profilácticamente ceftriaxona, es un buen fármaco, a todas las personas que estuvieron en contacto con ese paciente, desde el camillero, si vino en un taxi, el chofer del taxi, la familia y toda la gente que está alrededor de ese paciente que ha hecho una meningitis por meningococo, que gracias a Dios hace mucho tiempo que no tenemos brotes, ¿verdad?, de un meningococo. Profilaxis quirúrgica probablemente sea un buen fármaco porque cubre gran positivos y gran negativos y son vías bajas, ¿no? Una cirugía colorectal, por ejemplo, que probablemente terminará siendo un tratamiento. Gonorrea no complicada, sí, es una buena opción, me gusta más que cefotaxima. En insuficiencia renal no necesito casi hacer ajuste, ¿por qué? Porque la mayoría del fármaco se va por vía biliar. Sus reacciones adversas, igual que todas las cefalosporinas, disminuimos elementos formes en la sangre, infusión rápida es un gran problema, nos hace arritmia, y después ya al tener ella mayor espectro y tener ciclo enterohepático, se va por intestino, me va a arreglar la flora del intestino, entonces va a haber cambio de flora, colitis pseudomembranosa, empieza el clostridio. Este es un efecto característico de ella, bilirrubinas altas, incluso hace un barro biliar. Recién nacidos no se les da normalmente, aunque es muy seguro, por el tema de que el recién nacido a veces no hace la ictericia del recién nacido. Queda menos de 1 minuto, vamos a volver en 7 minutos, ¿ya? Este sedimento biliar es muy característico y el gran problema es dosis muy elevada. Ahí la formación de cálculos, ya no barro biliar, sino cálculo, y a veces meningitis usamos 14 o 21 días, ¿no? Hipointratable con pseudolitiasis, y ya eso es muy poco usual, nada. En su farmacocinética, que me van a recordar siempre, que ella se almacena en vesícula biliar, concentraciones elevadas, atraviesa meninge, placenta va, leche materna también, pero no es muy tóxica, es clase B. Y gran parte se elimina por vía biliar, ¿ya? Biotransformada, metabolitos activos no hay. Frente a una insuficiencia renal no hago ajuste de dosis. ¿Con quién